La historia de Judá y Tamar en Génesis 38. ¿Qué harías si el sistema diseñado para protegerte te diera la espalda? ¿Hasta dónde llegarías para reclamar justicia? En las páginas de la Biblia, metida entre las famosas sagas de los patriarcas, encontramos una historia tan escandalosa como crucial, y que muchos prefieren pasar por alto, la de Judá y su nuera, Tamar. No es solo un relato de promesas rotas y desesperación, es la crónica de cómo una mujer, marginada y engañada, tomó el control de su destino para asegurar su lugar en el linaje que llevaría hasta el Mesías. Quédate para descubrir la increíble historia de Judá y Tamar en Génesis 38. Para entender lo impactante que es esta historia, primero tenemos que ver dónde aparece. El capítulo 38 de Génesis es como un interludio inesperado. Justo en el capítulo 37, acabamos de ver cómo José es vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue Judá, de hecho, quien propuso venderlo para no mancharse las manos de sangre. Y justo después, en el capítulo 39, la historia vuelve a centrarse en José y sus líos en Egipto. Entonces, ¿por qué este desvío para contarnos la historia de Judá? Porque no es un desvío sin más, es una pieza clave del plan de Dios. Nos obliga a quitar la vista del recto José y a ponerla sobre el complicado Judá, el hombre de cuyo linaje, sorprendentemente, vendría el Mesías. La historia arranca con Judá alejándose de su familia. Se va a vivir a un lugar llamado Adullam y rompiendo la costumbre de su padre y su abuelo, se casa con una mujer cananea, hija de un hombre llamado Sua. Con ella tiene 3 hijos, el más grande llamado el segundo Onán, y el más pequeño Sela. Y es aquí, con esta familia, lejos de la influencia de Jacob, donde se planta la semilla de un drama que cambiaría la historia de la redención. Cuando el primogénito, tuvo edad para casarse, Judá le eligió una esposa llamada Tamar. Pero la Biblia es muy directa sobre dice que era malo a los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. No sabemos qué hizo exactamente, pero el juicio de Dios fue rápido y final. Tamar se quedó viuda, sin hijos y en una posición increíblemente vulnerable en esa sociedad. Aquí es donde entra en juego una costumbre social clave para entender lo que pasa después, la ley del levirato. Esta costumbre, que más tarde aparecería en la ley de Moisés, decía que si un hombre moría sin hijos, su hermano tenía el deber de casarse con la viuda. El objetivo era doble. Por un lado, proteger a la viuda, que de otro modo quedaría en la miseria, y por otro, preservar el nombre y la herencia del hermano fallecido. El primer hijo de esa unión sería considerado legalmente hijo del difunto, para que su linaje no se perdiera. Siguiendo la tradición, Judá le dice a su segundo hijo, Onán, que cumpla con su deber. Pero Onán, en un acto de puro egoísmo, no estaba dispuesto. Sabía que los hijos que tuviera con Tamar no serían suyos legalmente, así que cada vez que se unía a ella, evitaba deliberadamente que quedara embarazada. Su desobediencia y su desprecio por el bienestar de su cuñada fueron tan graves que Dios también le quitó la vida. Ahora la tragedia era doble. Tamar había perdido a 2 maridos, Judá había perdido a 2 hijos, y el escenario estaba listo para una tercera promesa, una que estaba destinada a romperse. Tras la muerte de sus 2 hijos mayores, Judá se llenó de miedo. En lugar de culpar la maldad de sus hijos, empezó a pensar que Tamar era una especie de mujer maldita que traía la muerte a sus esposos. Todavía le quedaba su hijo menor, Sela, quien según la ley del levirato era el siguiente en la fila para casarse con Tamar. Pero Judá, temiendo por la vida de Sela, le hizo una promesa vacía a Tamar. Le dijo, vuelve a la casa de tu padre y quédate viuda hasta que mi hijo Sela crezca. Suena razonable, ¿verdad? Pero sus intenciones eran otras. Judá pensaba, no sea que muera él también como sus hermanos. No tenía ninguna intención de cumplir su palabra. La envió a un limbo social. No era libre para casarse con otro, porque estaba prometida a Sela, pero tampoco tenía marido ni la posibilidad de tener hijos que aseguraran su futuro. Pasaron los años. Sela creció y se hizo un hombre, pero la promesa de Judá seguía sin cumplirse. Tamar, esperando pacientemente, se dio cuenta de la cruda realidad. Su suegro la había engañado y abandonado, negándole su derecho a tener una familia y un futuro.
En ese momento de total desesperación, viendo que el sistema que debía protegerla le había fallado, Tamar decidió tomar el asunto en sus propias manos de una forma que nadie podría haber imaginado. La oportunidad de Tamar llegó cuando se enteró de una noticia: Judá, cuya esposa había muerto, iba a un lugar llamado Timnat a supervisar la esquila de sus ovejas, un evento que solía ir acompañado de fiestas. Al saberlo, Tamar ideó un plan tan arriesgado como brillante. Se quitó la ropa de viuda, se cubrió con un velo para ocultar quién era y fue a sentarse en un lugar estratégico a la entrada de Enaim, por donde Judá tenía que pasar. Su apariencia era la de una prostituta. Hizo esto, nos dice la Biblia, porque vio que Sela ya era mayor y Judá no se la había dado por esposa. Era un acto calculado, nacido de la injusticia. Judá, de camino a la fiesta, la ve, el velo le tapa la cara y él, sin la menor idea de que es su nuera, la toma por una prostituta. Se desvía del camino y le hace una propuesta. Tamar, manteniendo el control, le pregunta: ¿y qué me darás a cambio? Judá le ofrece un cabrito de su rebaño, pero Tamar era más lista que eso. No podía arriesgarse a que él se fuera y se olvidara de ella, como ya había hecho antes. Necesitaba una garantía, una prueba irrefutable, así que le pide una prenda hasta que envíe el pago. Judá, sin sospechar nada, le pregunta qué quiere, y ella pide los 3 objetos más personales que un hombre como él podía tener: su sello personal, el cordón del que colgaba, y su báculo. No eran cosas cualquiera. El sello era como su firma, el báculo era un símbolo de su autoridad como jefe del clan. Entregar eso era como entregar su documento nacional de identidad y su firma. Cegado por el deseo, Judá se los da, se acuesta con ella y de ese único encuentro, Tamar concibe. Después del encuentro, Tamar se fue a casa, se vistió de nuevo con su ropa de viuda y guardó las pruebas que decidirían su destino. Judá, cumpliendo su palabra en este pequeño asunto, envió a su amigo con el cabrito para recuperar sus cosas, pero nadie encontró a la mujer. Cuando su amigo preguntó por la prostituta, la gente del lugar le dijo que allí no había habido ninguna. Judá, avergonzado y con miedo de hacer el ridículo, decidió dar sus objetos por perdidos. Pasan unos 3 meses y el plan de Tamar se hace evidente: está embarazada. La noticia vuela a oídos de Judá: tu nuera Tamar ha fornicado y está embarazada. La hipocresía de Judá estalla con furia. Sin un segundo de autorreflexión, él, que acababa de estar con una prostituta, se convierte en juez. Su sentencia, como líder patriarcal, es brutal y definitiva: sáquenla y quémenla. Cuando los hombres van a por Tamar para ejecutar la sentencia, en ese momento de máxima tensión, ella juega su carta maestra. No se defiende con palabras. En su lugar, le envía un mensaje a su suegro con los objetos que tenía guardados: el sello, el cordón y el báculo. El mensaje era simple pero demoledor: estoy embarazada del hombre al que pertenecen estas cosas. Y añade: mira bien de quién son este sello, este cordón y este báculo. El golpe para Judá debió de ser brutal. Delante de todos, se ve enfrentado no solo con su propio pecado, sino con la tremenda injusticia que había cometido contra ella. Y en ese momento, Judá se quiebra. En lugar de negarlo, reconoce públicamente la verdad y pronuncia una de las frases más importantes de Génesis: ella es más justa que yo, porque no le entregué a mi hijo Sela. Judá admite su culpa, reconoce que el acto desesperado de Tamar fue la consecuencia directa de su propia falta de integridad. Él había roto la costumbre y la ley, y ella, con su engaño, había luchado por la justicia que él le negó. La historia nos cuenta que Judá no volvió a tener relaciones con ella, y Tamar dio a luz a gemelos, Fares y Zara. Y es aquí donde esta historia, tan humana y desordenada, se conecta con el plan de Dios de una forma asombrosa. Fares, el hijo nacido de este encuentro tan poco convencional, es quien continúa el linaje de Judá. Si avanzamos cientos de años, vemos que de la línea de Fares nacerá el rey David. Y si abrimos el Nuevo Testamento, en el primer capítulo del Evangelio de Mateo, en la genealogía de Jesús, leemos: Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara.
Tamar es una de las 5 mujeres mencionadas en el linaje de Cristo, y su historia es un recordatorio de que Dios a menudo usa las situaciones más rotas para cumplir sus propósitos. Es la prueba de que su plan no se ve frustrado por el pecado o la debilidad humana. Es la crónica de cómo la lucha desesperada de una mujer por la justicia le aseguró un lugar en la historia más grande jamás contada, la venida del Salvador del mundo. ¿Qué te impacta más de esta historia, la audacia de Tamar o el arrepentimiento de Judá? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si quieres descubrir más historias bíblicas profundas como esta, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video.